Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Vamos a reaccionar a... Por cierto, espero que tengáis un año increíble y con todos los éxitos y metas por cumplir. El objetivo de este año es cumplir los objetivos que os pongáis. Ese es el objetivo, yo creo. Vamos a ver historia de Chile. Tercios españoles en Chile, la guerra de Arauco. Vamos a ver este pequeño vídeo con todos vosotros y aprendamos. Así que reventar a like, suscribiros y dentro vídeo. Imagina un mundo dividido en dos grandes escenarios. Mientras los soldados españoles escribían su leyenda en los campos de batalla de Europa, enfrentándose en feroces combates desde Ceriñola hasta Empel, al otro lado del océano, otros compatriotas firmaban una de las mayores hazañas de la historia, la conquista de América. En apenas 50 años, España no solo había descubierto y explorado un continente 20 veces más grande que la península ibérica, sino que también lo había conquistado y poblado, derrotando a dos grandes imperios y completando el mapa del mundo conocido. Pero hay una verdad sorprendente: los tercios españoles, esa invencible infantería de Europa, jamás pisó tierras americanas. Aunque parece que estas dos historias están profundamente conectadas, en realidad son dos epopeyas diferentes. Las hazañas de los tercios y la conquista de América se escribieron con estilos y protagonistas muy distintos. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Los tercios eran la élite militar del siglo XVI, conocidos por su disciplina y su capacidad para vencer en los campos de batalla de Europa. Desde el norte de África hasta los Países Bajos, pasando por Italia y Centro Europa, estos soldados representaban el poder de la España imperial. Sus victorias resonaban por todo el continente y, en muchos casos, cambiaban el curso de la historia europea. Pero mientras los tercios forjaban su reputación, la conquista de América ya estaba en marcha. En 1530, los tercios ya eran una fuerza temida en Europa, pero al otro lado del océano, conquistadores como Hernán Cortés, Núñez de Balboa y Francisco Pizarro estaban haciendo historia. Sin embargo, los tercios nunca participaron en esas campañas. No cruzaron el Atlántico. La conquista del Nuevo Mundo fue algo completamente diferente a las guerras en Europa. No hubo ejércitos regulares, ni grandes unidades militares al estilo de los tercios. La clave de la conquista fue la iniciativa privada. Los conquistadores no recibían órdenes de la corona para organizar ejércitos. Todo lo hacían por su cuenta. Si un hombre como Hernán Cortés o Francisco Pizarro quería lanzarse a la aventura, primero pedía permiso a la corona y después organizaba todo. Financiaba su expedición, reclutaba a sus hombres y se convertía en el único jefe de su propia empresa. Estos conquistadores no solo lideraban a sus tropas, sino que también asumían todos los riesgos, ya que el éxito o el fracaso dependía exclusivamente de ellos. No había ejércitos permanentes ni tácticas elaboradas al estilo europeo. Eran grupos pequeños pero decididos, liderados por hombres con una ambición imparable. Es cierto que en el continente americano solo existió una unidad que se podría comparar con los tercios, el tercio de Arauco, formado en Chile. La influencia de la experiencia militar española de finales del siglo XV y principios del XVI es innegable en la conquista de América. Aunque los tercios no estuvieron presentes en el Nuevo Mundo, muchos de los conquistadores habían participado en guerras anteriores que dejaron una profunda huella en su forma de combatir. Alonso de Ojeda, por ejemplo, había luchado en la conquista de Granada, al igual que Ponce de León. Pedrarias Dávila era un veterano tanto de esa guerra como de las campañas en el norte de África. Y no podemos olvidar a los Pizarro, Francisco y Hernando, quienes pelearon en las guerras de Italia, o a Pedro de Candía, que participó en la legendaria batalla de Pavía. Valdivia y Aguirre, por su parte, también se curtieron en Italia, siendo testigos del saqueo de Roma. Sin embargo, lo más sorprendente es que las operaciones más complejas de la conquista de América no fueron ejecutadas por estos veteranos, sino por hombres sin experiencia militar en Europa. El asedio y la toma de Tenochtitlán, la operación táctica más asombrosa de toda la conquista, fue dirigida por Hernán Cortés, quien no tenía historial militar europeo. Y si hablamos de la logística más complicada de todo este periodo, la de abastecer a los hombres del Perú desde Panamá, no fue obra de un militar experimentado, sino de Diego de Almagro, un hombre que había salido de los rincones más humildes de la sociedad. A pesar de todo, hay un espíritu de la infantería española que sí llegó a América. Esa esencia que animaba a los tercios también se dejó sentir en las múltiples batallas que los conquistadores libraron en el Nuevo Mundo, generalmente en alianza con las tribus indígenas. En las campañas de Alvarado en Guatemala, por ejemplo, durante la década de 1520, se emplearon tácticas que recordaban a las de la Reconquista, como el uso de la caballería en el Tornafluye, aunque Alvarado jamás luchó en esas guerras. Del mismo modo, la táctica de los cuadros cerrados de arcabuceros, que ya se empezaba a usar en Europa,
Apareció en batallas desde México hasta Chile, a menudo en manos de hombres que jamás la habían visto empleada en el viejo mundo. Esto nos lleva a una conclusión interesante. Existía una cultura militar específicamente española, tan arraigada que no necesitaba de formación profesional para ser conocida y empleada. Esa cultura, que nació en las guerras de la península y de Europa, viajó en los barcos y se desplegó en cada batalla, convirtiéndose en una parte integral de la epopeya americana. El escenario táctico que los españoles encontraron en América era radicalmente diferente al de los campos de batalla europeos. En primer lugar, los españoles eran siempre una minoría dentro de sus propios ejércitos, que estaban compuestos mayoritariamente por aliados indígenas. Un ejemplo claro es el de Hernán Cortés, quien marchó sobre Tenochtitlán con aproximadamente 1000 soldados españoles, pero respaldado por un imponente contingente de 100.000 tlaxcaltecas y texcocanos. Sin embargo, estos guerreros nativos combatían a su manera, por lo que era imposible aplicar con ellos las tácticas europeas. Además, el terreno también jugaba un papel crucial. Las batallas a menudo se desarrollaban en selvas densas, donde formaciones cerradas resultaban impracticables, o en grandes llanuras, donde la caballería podía marcar la diferencia. Esto creó una combinación única de condiciones que obligaba a adaptar las estrategias de combate. Un ejemplo fascinante de esta adaptación es la campaña chilena de Valdivia y Aguirre, posiblemente los conquistadores mejor preparados militarmente, gracias a su experiencia en Europa. La conquista de Chile, que comenzó en 1540, fue la última gran empresa de esta naturaleza en el continente. Los hombres que la acometieron habían luchado en batallas tan decisivas como la de Pavía y traían consigo una doctrina militar avanzada. Sin embargo, en Chile carecían tanto de los recursos humanos como técnicos para ponerla en práctica plenamente. Como resultado, sus campañas combinaron una mezcla de tácticas modernas con métodos más rudimentarios. En la batalla del primer asentamiento de Santiago, los hombres de Aguirre, apenas medio centenar de soldados, entre los que se contaban 32 de caballería y 200 aliados indígenas, utilizaron descargas de arcabuz propias de la guerra moderna junto a cargas de caballería que parecían sacadas de las guerras púnicas. Sorprendentemente, en este tipo de enfrentamientos, como en muchos otros a lo largo del continente, la eficacia de la cultura militar española se impuso casi siempre. Al igual que en Europa, donde los tercios resolvían batallas decisivas, siendo solo una pequeña parte del contingente, en América, unas pocas decenas de soldados españoles podían inclinar la balanza a su favor, incluso cuando la mayoría de los combatientes en ambos bandos eran indígenas. Esta superioridad táctica y doctrinal de los españoles fue precisamente la razón por la cual se formó el único tercio que existió en América, el de Arauco, en Chile, y su origen fue tan trágico como inesperado. Durante la conquista de Chile, los españoles se enfrentaron al pueblo más belicoso del continente, los mapuches. Aunque primitivos en términos de civilización, los mapuches eran extraordinariamente guerreros. Valdivia tuvo enormes dificultades para contenerlos, pero finalmente logró infligirles varias derrotas decisivas y mantener el control del territorio al norte del río Biobío. Durante una de sus campañas, Valdivia capturó a un niño, hijo de un cacique caído en batalla. Decidió criarlo como parte de su propia familia, y ese niño fue Lautaro. Pasó 3 años con los españoles aprendiendo todo lo que podía, el manejo de las armas, cómo montar a caballo y utilizar la caballería. Pero un día, en 1552, Lautaro escapó y regresó con su pueblo. Lo que ocurrió después cambió el curso de la guerra en Chile. Lautaro no solo volvió a los suyos, sino que les enseñó todo lo que había aprendido de los españoles. Los mapuches, quienes ya eran temidos guerreros, ahora contaban con su propia caballería, ejecutaban movimientos coordinados con toques de corneta y llevaban a cabo maniobras que imitaban las tácticas del ejército español. Al año siguiente, Valdivia fue asesinado por los mapuches de Lautaro, y su muerte fue brutal. Lautaro desató una verdadera campaña de terror, que no solo afectó a los españoles, sino también a las tribus indígenas que habían sido aliadas de los conquistadores. Aunque Lautaro finalmente fue capturado y ejecutado por sus propios enemigos nativos, su rebelión en 1553 marcó el inicio de la Guerra de Arauco, el conflicto más largo que los españoles enfrentarían en América. Algunos historiadores se refieren a este conflicto como el Flandes de las Indias, y no es exagerado. La duración y el coste en vidas y recursos hicieron de la Guerra de Arauco el desafío más grande que España tuvo en todo el continente. Las rebeliones mapuches no solo continuaron durante el periodo colonial, sino que se extendieron incluso después de la independencia, llegando hasta finales del siglo XIX. Para los españoles, la pacificación del territorio al sur del río Biobío se convirtió en una obsesión. Tras 30 años de constantes levantamientos, en 1583 llegó a Chile el nuevo gobernador, Alonso de Sotomayor, un veterano de las campañas en Italia y Flandes.
Su primera medida fue solicitar a la corona un contingente de 5.000 soldados para enfrentarse a los mapuches. Sin embargo, Madrid solo pudo enviarle 200 hombres. ¿Por qué? Porque en esos años, como ya hemos visto, España estaba inmersa en la reconquista de Flandes bajo el mando de Alejandro Farnesio. Los mejores hombres de la corona, como el propio Sotomayor, fueron enviados a las Indias, pero los recursos y las tropas no podían dividirse más. Sin el apoyo que esperaba, Sotomayor se vio forzado a adoptar una política defensiva, aunque esta no siempre funcionaba como él deseaba. Además, las Indias eran un frente en constante estado de necesidad, y el gobernador pronto lo comprobó. En 1592, Sotomayor viajó a Perú en busca de refuerzos, pero en lugar de recibir el apoyo que buscaba, se encontró con que había sido relevado de su cargo. Sin embargo, su aventura no terminó ahí. Fue enviado a Panamá, donde los corsarios ingleses amenazaban las costas. En 1595, Sotomayor se enfrentó a los piratas británicos de Drake y Hawkins en el Caribe. Durante el ataque a Portobelo, los corsarios quedaron aterrorizados al escuchar los pífanos y tambores que usaba la exigua defensa española, los mismos instrumentos que acompañaban a los tercios en Europa. Aunque en realidad no había tercios allí, el sonido de la infantería española era inconfundible. Finalmente, los barcos españoles de Tellez de Guzmán lograron derrotar a los corsarios ingleses, y Sotomayor volvió a cubrirse de gloria. Pero mientras todo esto ocurría en el Caribe, la situación en Chile seguía siendo crítica. Los mapuches seguían causando estragos cuando en 1601 llegó un nuevo gobernador a Chile, Alonso de Rivera, un veterano de los tercios de Flandes. Rivera había comenzado su carrera como soldado raso y había llegado a ser sargento mayor tras luchar en Maastricht, Amberes y las campañas francesas. Al llegar a Chile, encontró una situación catastrófica. Los mapuches habían destruido 7 ciudades españolas y asesinado al gobernador anterior. El contingente militar español estaba reducido a apenas 1.200 soldados. Es importante recordar que España nunca tuvo un ejército de ultramar regular. Lo que en Chile se llamaba ejército era en realidad una banda desorganizada. La carta que Rivera envió al rey para describir la situación es reveladora. En ella dice: «Estaba esta gente tan mal disciplinada y simple en las cosas de la milicia que nunca tal pudiera imaginar ni me sería posible darlo a entender. Certifico a vuestra merced que es esto en tanta manera que los soldados españoles son más bárbaros en ello que los propios indios, que ha sido milagro de Dios, conforme a su proceder en la guerra y en la paz, que no los hayan echado de la tierra y degollado muchos años ha». Rivera describe una guerra sin sentido ni rumbo, donde los españoles no habían aprendido nada de los cambios en la forma de combatir de los mapuches, quienes ahora utilizaban caballería con una destreza sorprendente. A pesar de estos cambios, los soldados españoles seguían empleando las mismas tácticas que habían usado décadas atrás, como si el enemigo no hubiera evolucionado. Además, Rivera cuenta que el estado de las tropas y los acuartelamientos era lamentable. Los fortines no eran más que barracones rodeados de empalizadas inútiles, y la vida dentro de los cuarteles era un caos. No había disciplina, y cada soldado actuaba por su cuenta. Cuando las tropas marchaban, lo hacían como buhoneros, desorganizados y dispersos, sin ningún tipo de formación o plan. En combate, las tácticas eran las mismas de medio siglo atrás, con cargas de caballería que ya no causaban impresión a los mapuches. Rivera estaba desesperado ante esta situación. Sabía que pedir refuerzos a España era inútil, pero tenía una idea clara. Necesitaba un ejército profesional y permanente para enfrentarse a los mapuches. Así que formalmente solicitó permiso a la corona para crear esa fuerza en la Araucanía. Finalmente, en 1604, llegó el permiso real, y Rivera, curtido en las duras batallas de Flandes, estaba decidido a organizar las cosas a su manera. Rivera transformó el caos en un ejército de verdad. Restableció la disciplina, organizó un censo de varones en edad de luchar e impuso el servicio militar obligatorio. Además, creó talleres de herreros y carpinteros para fabricar el material militar necesario, asegurando un suministro constante. Implementó un sistema de financiación y abastecimiento estable, dedicando tierras colonizadas exclusivamente para sostener a las tropas. Con visión estratégica, construyó una línea de fortificaciones en el río Biobío, clave para contener a los mapuches. No solo se conformó con lo que tenía, abrió las filas del ejército a voluntarios del Virreinato del Perú y de España, consolidando así una fuerza más robusta. Los ataques y la guerra continuaron, pero ahora los españoles en Chile contaban con una fuerza militar permanente, capaz de defender su territorio con mayor efectividad. Este fue el nacimiento del Tercio de Arauco, una unidad militar creada en un contexto de constante conflicto. La Guerra de Arauco, que comenzó con las primeras rebeliones mapuches, se prolongaría durante 3 siglos, y aunque hubo treguas y momentos de calma,
fue una de las guerras más largas que enfrentó España en América. Esta lucha, por su magnitud y duración, merece un capítulo aparte, uno que refleje no solo la persistencia de los mapuches, sino también la tenacidad de los españoles por mantener el control en uno de los territorios más difíciles de dominar en el continente. Una guerra de resistencia, de adaptación y de estrategia que dejó su huella en la historia de ambos pueblos. Y momentos de calma, la tenacidad de los españoles por mantener... Bueno, qué videazo, chicos. El canal se llama Crónicas de la Hispanidad. Este vídeo dura una hora. Si queréis que reaccionemos a este vídeo por capítulos, apoyar este vídeo y decirme abajo, vamos a ver el vídeo del nacimiento de Chile, o el siguiente vídeo, o segunda parte, aunque esto es otro vídeo, repito, esto dura una hora. Me ha gustado la explicación, muchas cosas no las sabía, ¿no? Que claro, es que para que me entendáis, de España a Chile estabas muy lejos. Y encima el acceso a Chile era difícil. Porque era por los Andes, por el desierto de Atacama, o por mar, y entonces llevar recursos a Chile era difícil. Y repito, España nunca era un país superpoblado. Aunque España en ese momento era un imperio y había, aparte de españoles, había portugueses, italianos, alemanes y tal. Igualmente, no para abarcar todo el imperio americano, si no hubiera sido por la ayuda de indígenas, de aliados indígenas que eran pues eso lo mismo, pues era imposible controlar tal empresa. Y Chile estaba a la otra punta. O sea, estaba súper lejos, es normal. Y por desgracia, pues esa gente estaba ahí casi abandonada. Pues imaginaros, estaban ahí que cada uno hace lo que quería. Y tenían que llegar veteranos desde Europa a controlar un poco la cosa. Porque dicen, no, es que son más bárbaros incluso que los indios, que los mapuches. Y yo, claro, me pongo en la piel de esos hombres, están como abandonados. No están ahí y dicen, oye, ¿qué hacemos aquí? No hay organización, cada uno hace lo que quiere, pues sálvase quien pueda, ¿no? Y encima, a la mínima nos ataque encima con tácticas modernas, ¿no? Con caballería incluso, ¿no? O sea, con caballería, tú. Flipas, ¿no? Para mí es para hacer una buena peli, la verdad. La historia de Chile con Almagro, creo que fue el de la oreja, luego con Valdivia, luego con Lautaro, luego Lautaro abandona y traiciona a Valdivia y hace una revuelta enorme, ¿no? Se convierte en Toki, creo que se dice. Ahí en el vídeo he visto cosas que no se ha dicho, por ejemplo, se convierte en Toki, que es como un general, ¿no? Un general temporal. Pero luego quiere avanzar tanto al norte que propios que otros jefes mapuches, araucanos, pues se niegan y Lautaro con un odio, yo creo que eso es lo que le perdió, ¿no? El odio, no sé qué le pasaría, la verdad. Ojalá, estaría muy bien saberlo. Pues acaso quería vengarse de algún abuso o simplemente odio porque quería echar a los españoles, no sé. Y mató a otros jefes mapuches, araucanos, da igual. Y entonces ahí se chivaron, creo que fue una hija de uno de sus jefes que murió, y los españoles fueron y pillaron a Lautaro y esta gente, creo que estaba borracha y tal, y lo mataron. Pues nada, qué pedazo de vídeo, chicos. Si queréis que veamos más de esto, apoyar el vídeo, apoyarlo, ¿vale? Y veremos este pedazo de vídeo de una hora que tiene pinta de mira, qué bonito, ¿eh? Wow. Bueno, nos vemos, chicos. Vámonos.